Hola, ¿qué tal hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver el tema de los 112 papas de la profecía de San Malaquías. ¿Por qué San Malaquías menciona 112 papas? ¿Quién es Pedro el Romano? Sobre todo aclarar esto. Hay personas que se preguntan quién es Pedro el Romano, que si será el Papa Francisco. Algunos dicen que falta mucho para que Pedro el Romano aparezca porque todavía no es el fin del mundo. Algunos también, otros dicen que el Pedro el Romano es el antipapa del que habla el Apocalipsis capítulo 13. Algunos otros mencionan que todavía falta también tiempo para que aparezca Pedro el Romano, puesto que según la profecía de San Malaquías, se consideran algunos de esos 112 papas de los cuales San Malaquías habla como antipapas, por lo que el Papa Benedicto XVI no vendría siendo el Papa 111, sino el 101, quitando a los aparentemente o supuestos antipapas que han surgido a través de estos años. Y algunos otros mencionan también que Pedro el Romano va a guiarlos a través de los 3 días de oscuridad. Es decir, será un papa que va a guiarnos en la gran tribulación, se supone. Pero vamos ahorita a aclarar todas estas dudas, todos estos puntos. Y tiene que quedar claro el tema para que no haya confusión. Vamos a ir eliminando de todas estas aparentes suposiciones, vamos a ir eliminando y descartando muchas, más bien todas, y nos vamos a quedar con una. Pero para eso, pues obviamente vamos a leer la profecía de San Malaquías, vamos a ver quién es San Malaquías y qué es lo que él nos menciona. Para ello vamos rápidamente a darles algunos, les voy a leer del Papa 100 al Papa 112, que es lo que San Malaquías nos menciona acerca de ellos. San Malaquías nos da algunos lemas de cada uno de los papas, de a partir del primero que comienza, y quiero aquí aclarar algo. La profecía de San Malaquías menciona 112 papas a partir del Papa Celestino II, de su pontificado de 1143 a 1144. Y hasta llegar a nuestros tiempos con el Papa Francisco. Bien, lo aclaro porque si contemplamos toda la historia de los papas, van 266 papas en total, pero recordemos que la profecía de San Malaquías es a partir de este Papa, Celestino II. Bien, voy a rápidamente a mencionarles 12 de los últimos papas a partir del 100 al 112, con algunos lemas sobre los cuales San Malaquías nos menciona, y posteriormente vamos a dar entrada un poquito más al tema, ¿no?, de fondo. Escuchemos. Papa número 100, Gregorio XVI, pontificado de 1831 a 1846, lema: de Balnes en Etruria. Papa 101, Pío IX, pontificado de 1846 a 1878, Cruz de Cruz. Papa 102, León XIII, pontificado de 1878 a 1903, lema: luz en el cielo. Papa 103, Pío X, pontificado de 1903 a 1914, lema: fuego ardiente. Papa 104, Benedicto XV, pontificado de 1914 a 1922, religión devastada. Ese es el lema. Papa 105, Pío XI, pontificado de 1922 a 1939, la fe intrépida. Papa 106, Pío XII, pontificado de 1939 a 1958, lema: pastor angélico. Papa 107, Juan XXIII, pontificado de 1958 a 1963, lema: pastor y navegante. Papa 108, Pablo VI, pontificado de 1963 a 1978, lema: flor de las flores. Papa 109, Juan Pablo I, pontificado de 1978 únicamente,
Lema de la media luna. Papa 110, Juan Pablo II, pontificado de 1978 a 2005. Lema de la fatiga o trabajo del sol. Papa 111, Benedicto XVI, pontificado 2005 a 2013. De la gloria de la oliva. Papa 112, Petrus Romanus. Papa Francisco, pontificado de 2013 en adelante. Durante la última persecución a la Santa Iglesia Romana, se sentará en la silla de San Pedro, Pedro el Romano, que cuidará de sus ovejas en medio de numerosas tribulaciones. Una vez terminadas estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el terrible juez juzgará al pueblo. Y pues me quedo con esto. Hasta aquí vamos a explicar rápidamente algo. Nos damos cuenta que entonces San Malaquías nos menciona como el último papa. Ojo, aquí vamos a aclarar el último papa de qué. Se menciona que es el 112 y lo menciona él como Petrus Romanus o Pedro el Romano. Ahora aquí importante hacer una aclaración sobre esto. Muchas personas que han estudiado las profecías de San Malaquías han mencionado que Pedro el Romano o Papa 112, el último papa, va a ser, digámoslo así, papa del fin del mundo. Pero ojo, no es así. ¿Por qué? Porque no recordemos algo. La profecía del padre Michel Rodríguez nos va a ayudar a aclarar esto. Ojo, yo no estoy juzgando aquí este tipo de personas que en su momento hablaron de esta parte de San Malaquías y que mencionaron que este último papa puede ser el del fin del mundo, ¿no? Porque yo se los he dicho muchas veces. Antes de que yo leyera también, o que conociera más bien la profecía del padre Michel Rodríguez, yo también pensaba que el Apocalipsis era, digamos, ya el fin del mundo, ya era la segunda venida de Jesucristo y listo, ¿no? Terminaba aquí la vida. La creación y todo, ¿no? Ya todo era reino de los cielos o infierno. Entonces, ojo, según la profecía del padre Michel Rodríguez, recordemos, y tercer secreto de Fátima, porque ahorita vamos a leer el tercer secreto de Fátima, nos damos cuenta que todavía va a haber un tiempo de paz, que son los 1000 años de paz del Apocalipsis capítulo 20. Por lo que San Malaquías se refiere a esta última parte que les leí, se refiere al papa, al último papa que vamos a tener antes de la entrada del anticristo y antes de la entrada del antipapa. Sí, ojo, esto es bien importante. ¿De cuáles? De los que habla el Apocalipsis capítulo 13. Las dos bestias, la bestia que emerge del mar y la bestia que emerge de la tierra. Entonces, por esa razón, yo repito, hay muchos que decían, no, es que este es el fin del mundo, es el último papa. No es que sea el último papa, quiero aclarar esto de una vez. No, el Papa Francisco no va a ser el último papa, es el último papa del fin de los tiempos, no del fin del mundo. Va a haber otros papas en los 1000 años de paz. Eso lo respalda la beata Ana Catalina Emmerich. Ahorita vamos a leer esta parte, ¿no? También que respalda, pues, la propia Biblia, sobre todo la Biblia, Sagradas Escrituras, Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, me parece, donde se habla de los 1000 años de paz. Entonces, aquí esto es con lo que debemos de estar claros. Bien. Antes de comenzar y darte los demás puntos de vista, vamos a leer lo que dice San Malaquías de algunos papas. Recordemos que los describe él con algunos lemas. Vamos a ver qué es lo que nos dicen esos lemas y cómo se han venido respaldando. Es decir, para mí la profecía de San Malaquías ha sido muy exacta y no podemos dudar de ellos. Aquí lo único que a mí me compete como servidor es aclarar quién es Pedro el Romano, porque muchos, como los leí al principio, muchos piensan muchas cosas sobre Pedro el Romano, que si es que si es el otro, que si falta mucho, que lo que sea. Vamos a aclarar eso bien. Escuchemos. Una de las predicciones más conocidas de la historia católica es la profecía de los papas y antipapas que se atribuye a San Malaquías.
San Malaquías fue un obispo católico nacido en Irlanda en 1094. Él murió en presencia de su buen amigo San Bernardo en 1148. San Bernardo dijo que San Malaquías predijo el día y la hora de su propia muerte. San Malaquías fue canonizado en 1190 y una lectura de su fiesta mencionada que él fue bendecido por el don de profecía. La Enciclopedia Católica de 1913, bajo el título Profecía, dice que San Malaquías fue llamado a Roma en 1139 por el Papa Inocencio II. Cuando estaba en Roma, se relata que San Malaquías experimentó una visión de los futuros reclamantes al papado, hasta la segunda venida de Jesucristo. San Malaquías escribió 112 breves frases en latín que describen todos estos futuros reclamantes al papado, dándoles títulos. Si bien Dios aparentemente le mostró a San Malaquías los diferentes hombres que en el futuro se presentarían, San Malaquías simplemente se le mostró a los hombres que, hasta el final de la historia humana, se presentarían ante el mundo como los líderes de la Iglesia Católica. Además, como la humanidad se desplazó más y más cerca del fin del mundo, Dios quiso que la gente, en los últimos días, tuviese alguna idea de lo cercano que estaba la segunda venida de Cristo. Como los líderes de la Iglesia Católica no necesariamente le reveló a San Malaquías si estos futuros pretendientes al papado eran buenos o malos, y no le reveló si eran verdaderos papas o antipapas. Las descripciones de San Malaquías de los futuros pretendientes al papado suelen incluir al menos una o más de las siguientes cosas sobre los reclamantes: su escudo de armas familiar, su nombre de nacimiento o el lugar de nacimiento o las ciudades en las que vivirían durante su vida. San Malaquías también describió los principales personajes o acontecimientos que ensombrecerían los reinados de algunos de los reclamados al papado. San Malaquías describe al Papa Inocencio X como alegría de la cruz. Es muy interesante que Inocencio X fuera elegido papa en la fiesta de la exaltación de la cruz, tras un largo y difícil cónclave. San Malaquías describe al Papa Pío VI como viajero apostólico. Durante su reinado, Pío VI viajó a Alemania para reunirse con el emperador José II. En los 2 últimos años de su reinado, se vio obligado por los revolucionarios a huir de Roma. Después de un viaje muy difícil en los Alpes, murió en Francia. Fue sin duda un viajero. San Malaquías describe al Papa Pío VII como águila codiciosa. El reinado de este papa se vio ensombrecido por Napoleón, cuyo símbolo era un águila. El reinado completo de Napoleón como emperador fue durante el reinado de Pío VII como papa. Napoleón y Pío VII estuvieron siempre en conflicto. Napoleón exigía que el papa cumpliera con sus exigencias. Después que Pío VII excomulgó a Napoleón, él fue secuestrado y encarcelado por los oficiales de Napoleón. Finalmente Napoleón llegó a un acuerdo con el Papa Pío VII que pesó mucho en su favor. San Malaquías describe al Papa Pío IX como Cruz de la Cruz. Pío IX fue el último papa que gobernó los estados pontificios. Él terminó como un prisionero en el Vaticano después de que la Casa de Saboya, cuyo escudo es una cruz blanca, reunificó a Italia y le arrebató al Papa Pío IX su control de los estados pontificios. San Malaquías describe al Papa León XIII como luz en el cielo. El escudo de armas del Papa León XIII tiene un cometa en el cielo. Los obispos de la Iglesia Católica crean un escudo de armas. El Papa León XIII fue nombrado obispo el 19 de febrero de 1843. Esto significa que León XIII tuvo un escudo de armas en el que aparecía un cometa en el cielo. 35 años
antes de convertirse en papa en 1878, él se identificaba, por tanto, con una luz en el cielo, mucho antes de que se convirtiera en papa o que él supiera que se convertiría en papa. San Malaquías describe al Papa Pío X como fuego ardiente. El reinado de Pío X vio la guerra ruso-japonesa, la Revolución Mexicana y la Primera y Segunda Guerra de los Balcanes. Fue también al final de su reinado como comenzó la Primera Guerra Mundial, que puso a Europa en llamas de fuego. San Malaquías describe a Benedicto XV como religión devastada. Benedicto XV reinó durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Comunista en Rusia, que costaron la muerte de millones de católicos. San Malaquías describe al Papa Juan XXIII como pastor y navegante. Durante su reinado, Juan XXIII usaría frecuentemente ornamentos que representaban un gran velero. San Malaquías describe al Papa Pablo VI como flor de las flores. Curiosamente, Pablo VI tenía 3 flores de lis en su escudo de armas. San Malaquías describe al Papa Juan Pablo I como de la media luna. Juan Pablo I comenzó su reinado el 26 de agosto de 1978, cuando la luna apareció exactamente a la mitad, de manera que él literalmente comenzó su reinado desde la media luna. Juan Pablo I también proviene de la diócesis de Belluno, que significa bella luna. San Malaquías describe al Papa Juan Pablo II como del eclipse solar. Juan Pablo II nació el 18 de mayo de 1920, el día de un eclipse solar, en el día de su funeral. El 8 de abril de 2005 también hubo un eclipse de sol. Este es un sorprendente cumplimiento de la profecía de San Malaquías. San Malaquías describe al Papa Benedicto XVI como de la gloria de la oliva. Indica que después de un periodo de paz vendría la guerra, la rama de olivo y símbolo del pueblo judío. También indica que Benedicto pertenece a la orden benedictina, quienes reciben el apelativo de olivetanos. Así también se dice que Benedicto nació un sábado de gloria, el último sábado antes de Semana Santa, por lo que se realiza la Cuaresma, que se inicia el domingo de Ramos de Olivo. Según San Malaquías, el reclamante final al papado en la historia de la humanidad está descrito como Petrus Romanus, Pedro el Romano. San Malaquías dice sobre el último reclamante que durante la última persecución a la Santa Iglesia Romana se sentará en la silla de San Pedro, Pedro el Romano, que cuidará de sus ovejas en medio de numerosas tribulaciones. Una vez que terminen estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el terrible juez juzgará al pueblo. Esta destrucción de la ciudad de las 7 colinas, Roma, ha sido anunciada en muchas profecías, e incluso existen en ello las del profeta Daniel y el profeta San Juan en el Apocalipsis. La profecía de la Virgen de la Salet, el 19 de septiembre de 1846, la Santísima Virgen María se apareció a 2 niños en la Salet, Francia, y predijo que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. La Iglesia será eclipsada. Nuestra Señora predijo que fuera de un remanente de católicos que preservaran la verdadera fe, la mayoría de las personas no verán o encontrarán el verdadero catolicismo. Una de las razones será porque la Iglesia parecerá estar dormida, bloqueada o eclipsada por algo. La profecía de Pío X en 1914, al agonizar Pío X, murmuró unas palabras que al parecer se refieren al último papa, al papa del fin de los tiempos. Dice:
he visto a uno de mis sucesores de igual nombre, huyendo por entre los cadáveres de sus hermanos. Se refugiará de incógnito en alguna parte y después de un breve respiro morirá de muerte cruel. El respeto a Dios ha desaparecido de los corazones. Se intenta borrar incluso el recuerdo de Dios. Esta perversidad no es más que el principio de los males que deben llegar antes del fin del mundo. En 1947, Pío XII predijo: es preciso que los hombres se dispongan a afrontar unas pruebas como jamás conoció la humanidad. Para muchos, la imagen de este Papa, Pedro el Romano, es la imagen del sumo pontífice que tendrá que lidiar con los problemas del fin del mundo. Otros aseguran que no se trata de una profecía del fin del mundo, sino del fin de la Iglesia. Y otros mencionan que es el antipapa 113 del Apocalipsis, capítulo 13, porque dicen que los guiará en los 3 días de oscuridad. Y otros aseguran que como ha habido antipapas en la silla petrina, el Papa Benedicto no es el Papa 111, sino el 101, por lo que el Papa Francisco vendría siendo el 102. El Papa Francisco será la última persona en la historia que reclama ser el obispo de Roma. La razón por la que San Malaquías lo llama Pedro el Romano es porque San Pedro, como obispo de Roma y primer papa, tuvo el nombre de Pedro, y San Malaquías llama al último hombre que reclama ser el obispo de Roma por el mismo nombre, Pedro. Y como Francisco, según la lista de San Malaquías, es el reclamante final a la sede de Roma antes de la destrucción de Roma, él lo llama Pedro el Romano. Otra razón por la que San Malaquías llama a Francisco el Romano es porque Francisco ha hecho hincapié al título de obispo de Roma, de una manera única. El Papa Francisco, por lo general, ha evitado el título de Papa y los demás títulos asociados con los reclamantes al papado. El Directorio Oficial del Vaticano enlista varios de estos diferentes títulos por los reclamantes al papado, pero Francisco los rechazó todos excepto el único título de obispo de Roma, que él solicitó específicamente. Francisco ha subrayado de una forma poco común que él está simplemente actuando como autoridad. Francisco ha subrayado de una forma poco común que él está simplemente actuando como si su autoridad estuviese limitada localmente a Roma. De hecho, sus primeras palabras después de su elección, Francisco explícitamente declaró que el deber del cónclave fue dar un obispo a Roma. Francisco es quizás el único reclamante en la historia que hace mención del título, obispo de Roma. En sus primeras palabras al mundo, después de su elección, por lo tanto, él era identificado inmediatamente con Roma o, de una manera en particular, como siendo un romano. Durante una conferencia de prensa el 25 de noviembre de 2014, una reportera, Carolina, le preguntó a Francisco: quería saber si cuando usted viaja a Estrasburgo viaja en su corazón como sucesor de Pedro, como obispo de Roma o como arzobispo de Buenos Aires. El Papa Francisco le contestó: Carolina, es muy sutil. No lo sé de verdad, no lo sé. Viajo, creo, en las 3 cosas porque nunca me he planteado esa pregunta. Usted me obliga a pensar un poco. No, pero de verdad, la memoria es de arzobispo de Buenos Aires. Pero esto ya no existe. Ahora soy obispo de Roma y sucesor de Pedro. Y creo que viajo con esta memoria, pero con esta realidad. En este momento, Europa me preocupa. Es un bien para ayudar que yo siga adelante. Y esto como obispo de Roma y sucesor de Pedro. Allí soy romano. Es interesante que el Papa Francisco eligió el nombre del santo más conocido en Italia, San Francisco de Asís.
La ciudad de Asís se ubica a 2 horas de Roma. Durante su vida, San Francisco fue a Roma, y el segundo nombre de San Francisco, al igual que el de su padre, curiosamente, era Pedro. Si llegasen a ocurrir tribulaciones en el mundo, en las cuales las personas se encontrarían sin comida y otras necesidades, lo que probablemente es que Francisco vaya al extremo de alimentar a estas personas y por ende sería el cumplimiento de lo que dice San Malaquías, quien alimentará a la grey en muchas tribulaciones. Vemos que el Papa Francisco, en pocos años de su reinado como Papa, pudo ya haber cumplido esta profecía. El Papa Francisco se ha empeñado en dar de comer y ayudar a los indigentes como nunca ningún otro reclamante papal en la historia. Él incluso declaró que la Capilla Sixtina es propiedad de los indigentes, no importando sus creencias religiosas. Esta gente literalmente se muda al Vaticano para conseguir ayuda del Papa Francisco. Los no católicos que creen en la profecía de San Malaquías, pero que rechazan a la Iglesia Católica Romana, deben de considerar profundamente lo que dice San Malaquías, el referente a la Iglesia Romana, que todo el mundo admite es la Iglesia Católica Romana y él la llama santa. Si la Iglesia Católica Romana fuese una iglesia falsa, no habría manera de que San Malaquías la describiera como santa, y solo Dios podría haber dado a San Malaquías la capacidad de hacer tales predicciones, muy precisas sobre el futuro. Dios no hubiera dado tales increíbles predicciones sobre futuros eventos a un creyente o líder de una religión falsa. Lo que también es muy interesante es que San Malaquías describe a Roma siendo destruida por un incendio a finales del reinado de Francisco. Si esto es correcto, ello encaja perfectamente con las profecías del Apocalipsis acerca de cómo Roma será destruida en el fin del mundo. Bien, hasta aquí concluyen las profecías de San Malaquías. Es un resumen que recopilé y que se los quise compartir. ¿Por qué? Porque son datos muy interesantes. Primero se menciona, entonces tenemos como primer punto que son 112 papas a partir del Papa Celestino II, y de ahí debemos de contar 112 papas. La lista está muy clara, te voy a dejar la liga en los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario por si quieres revisarlos. Pero son 112 papas, te leí los últimos 12 papas, digámoslo así, del 100 al 112, para que veas más o menos cómo los describe San Malaquías. En un momento dado, si tú quieres revisar los demás, te invito a ver la información. Pero a lo que voy es que las descripciones que te di encajan perfectamente con los papas. O sea, esto es lo más sorprendente de la profecía de San Malaquías, que no se equivoca, o más bien hasta ahorita no se ha equivocado. Y vamos a ver esta parte, vamos a aterrizar al final las preguntas que les hice al principio, porque para mí los masones eclesiales son los que han querido que no creamos en la profecía de San Malaquías y que se han inventado los antipapas. Por eso inventaron los antipapas, para decirte, no, es que como ha habido antipapas en la iglesia, a ellos no los cuentes, entonces todavía falta mucho para Pedro el Romano. Eso es mentira. Vamos a suponer, te voy a decir algo. Nosotros, ni nadie puede juzgar a una persona porque no somos Dios. Ni yo, ni el Papa en su momento o algún religioso puede agarrar y decirte, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II está en el infierno, por darte un ejemplo, Yo no puedo decir eso, ni nadie, ninguna persona mortal aquí en la tierra, porque nosotros no sabemos su juicio particular, nosotros no lo juzgamos. Entonces, nosotros no sabemos si fueron antipapas o si nuestro Señor Jesucristo los consideró antipapas. Si Él los consideró antipapas, Él sabrá y estarán donde tengan que estar, ¿sí? Lo que a nosotros nos compete es, lo que sí es correcto es que vamos a suponer algo, suponiendo que aún así fueran antipapas, vamos a comprarle eso, porque esa idea es de los masones eclesiales. Vamos a considerar que sean antipapas, vamos a considerar.
de alguna u otra manera, y así se los digo, ya se sentaron en la silla petrina, tuvieron el poder de nuestro Señor Jesús de atar y desatar todo. Entonces, independientemente de que hayan hecho un buen trabajo o un mal trabajo y que para muchos sean antipapas, eso no le quita el que en su momento haya sido papa, se haya sentado en la silla de Pedro, y como tal se debe de tomar en cuenta, porque San Malaquías nunca menciona si es un papa verdadero o un papa falso, si va a cometer errores o no va a cometer errores. San Malaquías no lo menciona, simplemente menciona las personas que van a ocupar la silla petrina. Entonces, por esa razón es que yo aquí les digo, cuidado, porque este tipo de personas que quiere que no creamos en que Pedro el Romano es el Papa Francisco, son los que quieren que no te salves, no salves tu alma porque quieren engañarte. Ahorita vamos a aterrizar al final estos puntos. Vamos ahora a leer el tercer secreto de Fátima, parte del tercer secreto de Fátima, que es la visión del tercer secreto, y vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver cómo van a irse relacionando y cómo vamos a ir respaldando que a través de otras profecías el Papa 112 es el Papa Francisco, es el Papa actual. Pedro el Romano o Petrus Romanus es el Papa Francisco que tenemos hoy en día. Vamos a leer para eso el tercer secreto que dice: Lucía dos Santos guardó el tercer secreto en un sobre que entregó al Vaticano en 1957. Fue hecho público por el Papa Juan Pablo II en mayo de 2000. Describía un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, pidiendo penitencia con una fuerte voz, y al Papa con varios clérigos escalando una montaña y siendo matados después por las balas y flechas de soldados. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires. La tercera, hasta aquí me quedo. Entonces, esta es la visión del tercer secreto, y aquí vemos cómo se dice que, digámoslo así, un papa, ¿verdad? Se dice que es un papa el que va a ser asesinado. Aquí cómo nosotros respaldamos esta parte de San Malaquías. San Malaquías, recuerda que él nos menciona al final, él nos menciona que también este papa va a ser el último, el de la gran tribulación. Entonces, aquí vamos teniendo dos cosas. San Malaquías nos menciona que Pedro el Romano va a ser el que va a guiar al pueblo cuando se venga la tribulación. Ahorita, curiosamente, estamos en tribulación. ¿Por qué? Recordemos, ahorita vamos a leer esta parte de la profecía del padre Michel Rodiguez, donde él nos menciona que el apocalipsis comenzó en 2020. Entonces, no el apocalipsis, la tribulación, el padre Yahvé le menciona al padre Michel que ha comenzado la tribulación en 2020. Entonces, van encajando las profecías para ajustarse a la profecía también de San Malaquías. Ahora vamos a leer, vamos a ir respaldando esta profecía de San Malaquías con otra. Tenemos aquí a Enoque el buen pastor, recordemos, profeta colombiano, ya falleció, y pues bueno, aquí vamos a ver dos mensajes que respaldan que el Papa Francisco es Pedro el Romano. Escuchemos. Mi Benedicto seguirá siendo el vicario de mi iglesia hasta el nombramiento de Pedro el Romano. 20 de febrero de 2013. Llamado urgente de Jesús sacramentado al mundo católico. Esto dice el Señor: con la renuncia de mi vicario comenzarán los días de purificación de mi iglesia. La silla de Pedro quedará vacante para que se dé inicio a todo cuanto está escrito sobre mi iglesia de estos últimos tiempos. El tiempo de mi adversario y sus emisarios del mal está por comenzar. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Mi iglesia comenzará su doloroso calvario necesario para que renazca de una nueva iglesia fortalecida en la fe, llena de los carismas del Espíritu y entregada totalmente al servicio de mi pueblo. La humanidad, la caridad, la pobreza
y ante todo el amor. Serán el lema de mi nueva iglesia. Prepárense pues, rebaño mío, pueblo mío, porque se acerca la hecatombe espiritual que hará temblar los cimientos de mi iglesia, pero que no podrá derrumbarla, porque allí estaré yo para sostenerla. Muchos de mis ministros fieles a mi evangelio y doctrina derramarán su sangre por la defensa de mi iglesia. Otros huirán, y un resto se dejará seducir por los rebeldes. Pueblo mío, oren y velen, porque el Getsemaní de mi iglesia está por comenzar. El falso papa ya está listo para aliarse con el falso Mesías y dar comienzo a la profanación de mi santuario santo. Todos los traidores ya están a la espera del falso Dios. El show está por comenzar. La hora de las tinieblas está cerca. El Hijo del Hombre nuevamente será sentenciado a muerte por los propios familiares. La cruz que cargará mi pueblo ya está lista. No teman, pueblo mío. Síganme, que yo voy delante de ustedes cargando la mía. Ya no hay marcha atrás. Todo está por cumplirse. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En medio de la tribulación enviaré mi aviso, y mi pueblo será purificado, fortalecido en el espíritu, para que puedan sobrellevar los días de la gran prueba. Cuando mi culto diario sea suspendido, comenzará el tiempo de la gran abominación y persecución. Entonces sabrán que ya no estaré en el silencio de mis agrarios y que todos ustedes deben de huir a los refugios de mi madre, que les enseñará. Allí estaréis seguros, y mi madre será el sagrario donde permaneceré en aquellos días. Búsquenla, y mi madre les mostrará las iglesias remanentes donde encontrarán a mis sacerdotes fieles a mi evangelio y doctrina, los cuales les darán de comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Permanezcan pues unidos a mí, a mi madre y a mis ejércitos celestiales, para que nada ni nadie les pueda hacer daño. Oren por la renovación de mi iglesia y no abandonen a mi Benedicto. Mi Benedicto seguirá siendo el vicario de mi iglesia hasta el nombramiento de Pedro el Romano. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No teman, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los tiempos. Su amado Jesús sacramentado. Y pues bueno, este mensaje es importante, yo lo quise tomar, porque aquí muchos se confunden y es donde dicen, es que el Papa Benedicto XVI es el Papa, el otro es el falso Papa, el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque se han escuchado este tipo de mensajes proféticos. Entonces, ojo, vamos a ir más adelante, ahorita les voy a leer este mensaje, recordemos, les dije que fue en 20 de febrero de 2013, antes de que el Papa Benedicto renunciara. Ahora vamos a ver qué pasó después de la renuncia del Papa Benedicto y entrando el Papa Francisco, porque aquí esto es lo que nos va a aclarar. Este es un mensaje igual de Enoc al buen pastor, y dice, oren hijitos para que mi quinto dogma sea promulgado y Rusia sea consagrada a mi corazón inmaculado. 9 de abril de 2013, llamado urgente de María Rosa Mística al mundo católico. Hijitos de mi corazón, que la paz de Dios esté con ustedes. Pueblo de Dios, no teman, su madre no los abandonará. Yo cuidaré el rebaño de mi hijo, lo protegeré y guiaré amorosamente en su paso por el desierto. Oren por el Papa Francisco para que promulgue mi quinto dogma como María Medianera, corredentora y abogada, señora de todos los pueblos. Deben de orar mucho por el Papa Francisco, porque los enemigos de la Iglesia, infiltrados en la sede de Pedro, acortarán sus días de pontificado si él hace la voluntad de mi Padre. Hijos míos, fortalezcan al Papa con sus oraciones, ayunos y penitencias, para que pueda hacer la voluntad de Dios y ninguna fuerza del mal pueda desviarlo del camino y la misión
que el cielo le ha encomendado. Están en tiempos de gran confusión y división. La iglesia de mi hijo se encuentra dividida en dos bandos, unos a favor y otros en contra de la elección del vicario de mi hijo. Les recuerdo, hijitos, que nada se mueve en la creación, ni una hoja, sin el consentimiento de mi Padre. No se dejen, pues, dividir por mi adversario. Tengan en cuenta que cuando oran, ayunan y hacen penitencia, la voluntad de mi Padre siempre será favorable a ustedes. Les pido que tengan confianza en las decisiones de mi Padre y que oren mucho con mi Santo Rosario y con el rosario de la preciosísima sangre y llagas de mi Hijo, para que el Papa Francisco pueda guiar la barca de Pedro en medio de las aguas torrentosas de la apostasía y masonería de estos últimos tiempos. De vuestra oración depende que el vicario y la iglesia permanezcan firme por el tiempo que mi Padre necesita para llevar a cabo su santa voluntad. Oren, hijitos, para que mi quinto dogma sea promulgado y Rusia sea consagrada a mi corazón inmaculado. Haced una buena cadena de oración a nivel mundial con mi Santo Rosario, pidiéndole al Padre Celestial por esta gran petición. Oren también por la paz del mundo, tan amenazada en este tiempo por las ansias de poder y expansionismo de algunos reyes de la iglesia, de la tierra, perdón. No descuiden la oración porque están en tiempos de gran agitación. Si oran, todo será detenido por un tiempo mientras se promulga mi dogma. Si descuidan la oración, vendrán las guerras entre las naciones y todo comenzará a desestabilizarse. Les pido pues, hijitos, mucha oración para detener el curso de todos estos acontecimientos tan nefastos para la humanidad. Acuérdense que una sola golondrina no hace verano. Es un dicho popular suyo. Por eso es importante que oren en cadena, ya que la unión hace la fuerza y derrumba fortalezas. Tengan fe y confianza en Dios. Él es su victoria y yo soy su capitana y señora, que los guiaré en compañía de Miguel y los ejércitos celestiales, a las puertas de la Jerusalén celestial. Hijas mías, les pido que vuelvan a colocarse la mantilla en sus cabezas a imitación mía, y como un signo de amor y respeto a Dios, no sabes cuánto se los agradecerá esta madre y cómo se alegrará el cielo con su acto de piedad. Díganme que si lo hacen, hijas mías. ¿Cuento con ustedes? Quiero que acojan esta petición amorosa que les hago, para que vuelvan a la casa de Dios con su mantilla sobre la cabeza y rindamos culto de honor y gloria al Dios uno y trino. Queden en la paz del Señor. Su Madre María Rosa Mística. Den a conocer mis mensajes a toda la humanidad. Y pues bueno, así concluye esta parte de la profecía de San Malaquías. Esto es importante porque como ya vimos, es decir, San Malaquías nos menciona 112 papas. Como ya les mencioné, no metamos aquí a si son antipapas, si fueron antipapas o no, eso no lo sabemos, solo Dios lo sabe, recuerda eso. Independientemente que un papa lo haya dicho, que otra persona lo haya dicho, de la jerarquía eclesial, no son jueces para ellos decidir eso, lo aclaro. Es un error simplemente humano de ellos y listo. Entonces el Papa 112 es el Papa Francisco. ¿Cómo lo respaldamos con las profecías de Fátima? Bueno, porque ya lo mencionamos, aparentemente el Papa, tanto con San Malaquías como en Fátima, se nos dice que va a ser martirizado, que lo van a matar. San Malaquías menciona que lo ve, digámoslo así, guiando a la iglesia en la gran tribulación, ¿sí? Y nuestra madre en Fátima se le menciona a Lucía, o más bien hace que vea la visión de cómo el Papa está entre cadáveres subiendo una montaña, ¿no? Y que ya llegando a la cruz, digámoslo así, a la cima, en la cruz, pues es martirizado, ¿no? Bueno, es muerto más bien a través de balas o flechas, al igual que muchos otros digámoslo así, de la jerarquía eclesial. Entonces,
Ahora vamos con Enoc, que es lo que nos dijo aquí Enoc. Primero nos dijo nuestro Señor Jesús a Enoc, mi Benedicto será mi vicario hasta la entrada de Pedro el Romano, ¿no? O sea, como diciendo, como que aquí el Señor en ese mensaje dice, o sea, como que da una alerta, ¿no? Así como diciendo, híjole, entonces Pedro el Romano será el malo, porque eso es lo que decían con San Malaquías, ¿no? Bueno, si ya llegamos al 112, probablemente él sea el papa, pues, el malo, el antipapa, ¿no? Pero no. Ya vemos que después nuestra Madre, la Virgen María, a Enoc, recordemos que nuestra Madre María es un mensaje que el Padre Yahvé da a nuestra Madre, la Virgen María, y nuestra Madre se lo revela a Enoc y le menciona que oremos por el Papa Francisco, y nuestra Madre es específica y dice, el Papa Francisco, oren por él porque él va a proclamar, o sea, él va a proclamar mi quinto dogma mariano, él va a hacer la consagración de Rusia y aquí nos está dando a entender nuestra Madre a través del vidente Enoc lo que le dijo a Lucía. Él va a guiar a la iglesia, ¿sí? Perdón, lo que le dijo lo que se le revela a San Malaquías, que él va a ser el que va a guiar a la iglesia en la gran tribulación. Y ahorita lo estamos viendo. Ya se consagró a Rusia. Si bien es cierto, como ya lo hemos dicho, se hizo con las especificaciones o no, no importa, pero finalmente se hizo una consagración que el Papa Francisco hizo. Una de las razones por qué no puede ser un antipapa. Un antipapa, recordemos que sobre todo el antipapa del Apocalipsis capítulo 13, no va a ser jamás algo que vaya a beneficiar a la iglesia. Eso es algo que te debe de quedar bien claro. Entonces, vamos a seguir con las profecías para respaldar que Pedro el Romano es el Papa Francisco. Recordemos algo. Vamos a leer esta parte del Padre Gobi. Escuchemos lo que el Padre Gobi nos menciona, porque también el Padre Gobi respalda esta parte. Dice, voy a leerles lo que dice sobre el 666. Escuchemos. El 666, enunciado una vez más, es decir, por uno, expresa el año 666. En este periodo histórico, el anticristo se manifiesta a través del fenómeno del Islam, que niega directamente el misterio de la Divina Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas. Invade Europa y solo por una intervención maternal y extraordinaria mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no logra destruir completamente la cristiandad. Y aquí termina el mensaje de nuestra Madre la Virgen María al Padre Gobi, donde ella le menciona que el año 666 por 1, es decir, el puro año, fueron dos cosas. Empezamos con la manifestación del anticristo. Dice, este periodo histórico el anticristo se manifiesta, pero ¿cómo? ¿Cómo? A través del fenómeno del Islam, ¿sí? El islamismo, el Estado Islámico. Sí, ¿por qué? Y el islamismo no es más que represión, es decir, el Islam ¿cómo ataca? A través de la guerra y de coartar el derecho a tener un Dios fuera del que ellos adoran, digámoslo así. Es decir, no te permiten practicar el cristianismo. Entonces, por eso es que, ¿y cómo? Es decir, no me haces caso, te mueres. Eres cristiano y no quieres creer en nuestro Dios, muerte, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que se actúa, digamos, el anticristo a través del Islam. Ahora, vamos a ver esto. Curiosamente, esto sucede en el año 666. Ahorita vamos a ver una parte de una, digamos así, señales de los que el Padre Gobi, porque ahorita pudiéramos estar en este año que también representa el 666, el 2022. Ahorita vamos a ver eso. Vamos por último a ver lo que nos dice el Padre Michel Rodríguez a través de su profecía, donde él menciona también que el Papa Francisco coincide con nuestra Madre en Fátima, que va a ser martirizado. Coincide con la profecía de San Malaquías, que dice que también va a guiar digamos, a la iglesia en el momento de la tribulación, ¿sí? Entonces escuchemos. Dice, el anticristo está en la jerarquía de la iglesia en este momento y siempre quiso sentarse en la silla de Pedro. El Papa Francisco será como Pedro, el apóstol. Se dará cuenta de sus errores y tratará de reunir a la iglesia nuevamente bajo la autoridad de Cristo.
pero no podrá hacerlo. Será martirizado. El Papa emérito Benedicto XVI, quien todavía usa su anillo papal, intervendrá para convocar un consejo, intentando salvar la Iglesia. Lo vi débil y frágil, sostenido a ambos lados por 2 guardias suizos, huyendo de Roma con devastación por todas partes. Se escondió, pero luego fue encontrado. Vi su martirio. Y aquí entonces el padre Michel también nos menciona, ¿no? Cómo él tiene la visión de los 2 papas mártires, tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto. Según la profecía de San Malaquías, el Papa 111 y el Papa 112. ¿Sí? Ahora vamos a ver esta última parte de la profecía del padre Michel. El mensaje que da en el 17 de marzo de 2021, que se publicó en septiembre del año pasado, y solamente vamos a leer la última parte, porque esto es lo que digámoslo así también respalda la profecía de San Malaquías. Respalda que Pedro el Romano es el Papa Francisco. ¿Por qué? Escuchemos. De hecho, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Basta que el que lo retiene ahora sea descartado. Hoy les digo, el que lo retiene es San José. A través de su oración y su intercesión, San José ayuda a los creyentes en una lucha espiritual por la defensa de la fe de la iglesia militante. Con las oraciones de los santos y de la iglesia del purgatorio, es decir, de la iglesia triunfante y de la iglesia del sufrimiento, la asistencia de San José y de la Virgen María constituyen un escudo de fe que frena al anticristo hasta ahora. Escuche bien mis palabras. La copa de la iniquidad está rebosando y pronto llegará un tiempo para la iglesia en que tendrá lugar la persecución de los justos. Es por voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que este año 2021 haya sido proclamado por el Papa Francisco como el año de San José. Se le ha ofrecido una gran bendición de protección. Durante este año se verá obligado a tomar una decisión. Lo que se presenta a sí mismo como un salvador de piquete es solo una ilusión. Pronto se te impondrá la marca de la bestia para comprar, comer o viajar. El año 2021 es un año de discernimiento para quienes quieren ser fieles a Cristo. Y todos aquellos que desean seguir a Cristo les asistirá San José, pero debe retirarse discretamente el 8 de diciembre. En este momento, y ya ha comenzado, todos los que rechazan a Cristo se encuentran entrando en una fuerza de engaño que les hace creer una mentira social y planetaria, organizada y preparada por los acólitos del anticristo. Forman una iglesia falsa que es de hecho el cuerpo social del anticristo. Son los que gobiernan por miedo, dominación, por ideologías comunistas y socialistas. Están manipulando por una falsa hermandad universal. Se ha infiltrado en la iglesia de Cristo con el fin de desfigurarla y profanar sus sacramentos. Todo encaja en su lugar. Hasta el 8 de diciembre, estos malvados acólitos se organizan a través de los medios de comunicación y crean un clima de sospecha, miedo y denuncia. Deben prepararse para la venida de los impíos, organizado por un orden mundial, donde reinará la división y la confusión en detrimento de la verdad, de la enseñanza de los movimientos, de la enseñanza de la iglesia. Los escándalos y las acusaciones golpearán a la iglesia en todas partes. Los movimientos que niegan a hombres y mujeres se convertirán en los nuevos jueces de esta mentira social. Surgirán conflictos en las familias que discutan la necesidad de picarse y la marca de la bestia. Los conflictos entre naciones llegarán al punto que todo parecerá desesperado. Los corazones se enfriarán, las conciencias serán atadas y oscurecidas por el pecado que ha invadido todas partes. Aunque la cizaña del anticristo parece sofocar a los justos y a los santos, dando la impresión de la muerte de Dios y el fin de la Iglesia Católica, todo esto es solo una apariencia. Cuando San José se retire, el Inmaculado Corazón de María dará comienzo al triunfo de su Inmaculado Corazón para sus hijos y para la Iglesia. La Iglesia pasará por los dolores de una purificación donde la Virgen María
los acompañará como madre de los dolores. Algunos de sus hijos serán mártires. Llevarán la palma de la victoria de Cristo el día del triunfo del Inmaculado Corazón de María. En el momento en que aparezca el Anticristo, sonará el tiempo de los refugios, preparados por los sagrados corazones de Jesús y María y el corazón muy puro de San José. Los refugios son obra de los 3 años y medio anunciados en el libro del Apocalipsis. Son obra de Dios. Pequeño rebaño, no tengan miedo. Mire con los ojos de la fe, la esperanza y el amor. Los refugios están bajo la protección especial de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Así lo querría su Inmaculado Corazón. ¿No puedes ver ahora la obra de la Sagrada Familia de Jesús, María y José? Se ha dicho todo lo que necesitas saber. Viva con confianza para cumplir su divina voluntad y repita a menudo esta oración: Jesús, en ti confío. Pues bueno, quise leerles este mensaje porque les leí la parte del Padre Gobi del año 666 que menciona, ¿no?, que el anticristo aparece, pero no como una figura, es decir, no como ahorita que va a aparecer ahora sí como, digamos, a través de un personaje, sino en el año 666 aparece a través del movimiento del Islam, ¿no?, a través de la guerra, del sometimiento forzoso, ¿no?, de la violencia. Entonces, aquí vamos a ver algunos datos curiosos porque el padre Michel menciona que el anticristo, es decir, que ahora ya vamos a tener la entrada tanto del anticristo como del antipapa. Y ojo, aquí yo les mencionaba, recuerden que les hice un video donde les hablaba del anticristo oculto en España. Y yo ahí les mencioné una fecha y que de una vez aclaro, y lo aclaro, lo he dicho siempre. El día y la hora no la conocemos hasta que se le revele a alguien. Si se le revela, por ejemplo, como a Conchita, el día del milagro, por ejemplo, ¿no? Pero yo, ¿por qué mencioné yo el 6 de junio de 2022? Recuerden que les dije 0606, y si ustedes suman el año 2022, les va a dar un 6, otro 06. Es decir, ahí para mí hay una, es para mí una, ¿cómo se le puede decir? Es una señal que indica que ya estamos cerca de los acontecimientos de la entrada del anticristo y de la entrada del antipapa. ¿Por qué yo menciono? O sea, no estoy, y que quiero aclarar, no estoy diciendo que ese día sea el que venga o en el que se vayan a dar a conocer tal cual. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver los porqués. Simplemente para mí ese es una señal, un indicio de que los tiempos ya están cada vez más cerca. ¿Por qué? Porque si representa este año el 666, el 2022, ¿sí? Y curiosamente nos vamos a lo que nos dice el padre Gobi, de que en el año 666, el año tal cual, el anticristo aparece a través de un movimiento, y ahora va a aparecer a través ya no de un movimiento, sino de una persona a la cual se le va a hacer una estatua y se le va a adorar. Entonces estamos teniendo por ahí una relación, ¿sí? Son, digámoslo así, presagios, señales que nos indican que esto se acerca cada vez más. Ahora, ojo, mencionamos que la aparición, bueno, del anticristo sería, digámoslo así, estamos cerca de la aparición del anticristo por esta interpretación, por esta señal, digámoslo así. Ahora, otra cosa, vámonos a lo que vendría siendo el Papa 113. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que yo sacarte ahorita esta parte de este tema? El Papa 113, que San Malaquías, quiero aclarar, no lo menciona. San Malaquías no menciona al Papa 113, ni al 114, ni al 115, perdón. Porque según San Malaquías, para él en su momento en la visión, y para muchos que han estudiado la profecía de San Malaquías, mencionaban que era el último papa, haciendo alusión al mensaje que dijo, ¿no? Donde menciona que las 7 colinas van a arder y que él va a guiar a la iglesia en la tribulación, ¿no? Al remanente. Pero ojo, está hablando San Malaquías en este momento, ahorita ya, digámoslo así, yo aterrizándola con la profecía del Padre Michel, nos da a entender San Malaquías que es el último papa, pero del fin de los tiempos, no del fin del mundo, del fin de los tiempos. Ahora, también podemos, digámoslo así, darle esta otra interpretación, que es el último papa
antes del aviso de la presegunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen es el último papa antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No es cierto. Recordemos que ya también hicimos un video de eso. Te invito a ver mi contenido para que veas. Hemos mencionado a través de las Sagradas Escrituras, que no es palabra mía, que nuestro Señor Jesucristo vino una vez. La primera vez es la que todos conocemos, la que está descrita en los evangelios, su vida, ¿sí? Cuando su muerte, su resurrección, su pasión, Jesús resucitado, todo eso es primer venida. Después de ahí tenemos en el libro del Apocalipsis, ¿sí? Dos acontecimientos de pre-segundas venidas. ¿Por qué? ¿Por qué son pre-segundas venidas? ¿Por qué no son segundas venidas? Son manifestaciones que vamos a tener de nuestro Señor Jesucristo, pero no como segunda venida final, ¿ok? No como la del fin del mundo. Entonces, eso ya lo hemos aclarado. Lo aclaro ahorita por lo que voy a explicar. Primer pre-segunda venida, tenemos que es el aviso. Es una pre-segunda venida, ¿sí? Porque Santa Faustina lo menciona en su diario, que vamos a ver a nuestro Señor Jesús de sus orificios donde fue clavado, rayos de misericordia que van a iluminar la tierra. Ese momento será nuestro juicio pre-particular, porque tampoco es el particular. Nuestro juicio particular es cuando ya muere uno y ya no regresa a la vida. El día del aviso, para las personas que lo vivan o lo vivamos, vamos a tener nuestro prejuicio particular. ¿Por qué es pre? Porque vamos a regresar todavía en vida. No se va a morir, bueno, o por lo menos no todos. Entonces, ojo, entonces estamos hablando de una presegunda venida. Primera presegunda venida. Tercera segunda presegunda venida va a ser Apocalipsis capítulo 19, donde se menciona que la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesús, montado en un caballo blanco, va a dar la orden de que se encierre a las dos bestias, a la bestia que emerge del mar y a la bestia que emerge de la tierra. Los va a encerrar en el infierno, y al dragón rojo, que es Satanás, lo va a encadenar por 1000 años. Entonces ahí estamos teniendo una pre-segunda venida. ¿Por qué? Porque está diciendo que después de eso va a haber 1000 años de paz. Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. 1000 años de paz. Entonces, después de ahí, si tú lees el Apocalipsis, me parece que es el Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, si no mal recuerdo, donde habla del juicio final. Esa es la segunda venida de Jesucristo. Después de los 1000 años de paz, ya viene ahora sí ya viene la segunda venida de Jesucristo y el fin del mundo. Ahora, por esa interpretación es que no podemos considerar que la profecía de San Malaquías sea la de el último papa, porque muchos del último papa, ¿pero de qué? No es del fin del mundo, podríamos decirlo, el último papa del final de los tiempos, o el último papa antes del aviso, sí, antes del aviso, realmente. Entonces, esto para que quede claro. ¿Por qué menciono así? Porque el Papa 113, que San Malaquías no lo menciona así, es una opinión ya mía, el 113, siguiendo la secuencia de San Malaquías, vendría siendo el antipapa, curiosamente, 113 del Apocalipsis, capítulo 13. O sea, el 13 para mí también representa, es una numerología, pero que sí tiene como que algo que ver en toda esta secuencia, así como el 666 tiene algo que ver, porque finalmente al padre Gobi se le revela que la numerología del 666 sí tiene algo que ver con, digámoslo así, con sucesos malos o buenos, digámoslo así, buenos por el 333 que se le revelan al padre Gobi, pero malos, por ejemplo, para el 666, que se le revela que es la aparición del anticristo. Entonces, ojo, aquí vamos a tener claro dos cosas. El Apocalipsis capítulo 13, curiosamente, le da entrada al anticristo y al antipapa. Curiosamente, si nos guiamos por la profecía de San Malaquías, después del Papa Francisco, que es el 112, el 113 es el antipapa. Bien, ahora tenemos otros datos sobre el 13. 13 de mayo de 1917, nuestra madre en Fátima se aparece un 13 de mayo, un día 13. Culmina su aparición un día 13 de octubre de ese mismo año. Entonces, curiosamente son 6 meses, representan un 6 también el tiempo de sus apariciones. Un 6, digámoslo así, que para muchos podría ser un mal presentimiento en el espíritu, para que me entiendas. ¿Por qué? Porque el 6 representa parte de la numerología del anticristo. Y nuestra madre, curiosamente, en ese tiempo
sí nos da, o sea, los secretos que se le revelan o los mensajes que da en ese momento no son como que muy bonitos. Nos invita a que se consagre Rusia, nos invita a hacer ayuno, oración y penitencia porque se ha ofendido a Dios. Es decir, sí como tal hay una relación entre la numerología y los acontecimientos o los mensajes que nuestra madre nos viene a avisar en Fátima, ¿sí? Esos 6 meses, esos 13 de cada mes. Entonces, curiosamente, el Papa Francisco inicia su pontificado el día 13 de marzo de 2013. Si tú sumas la numerología 13 más 03 más los números del 2013, si tú sumas la numerología, te da 13. Eso es igual a 13. 13 del Apocalipsis capítulo 13, de donde emergen las dos bestias. Ahora, ojo, estos simplemente son indicios de que esto ya se acerca. ¿Por qué? Porque no quiero que se piense que el Papa Francisco con esto, porque muchos ahí dicen, es que ya ves, entonces el Papa Francisco es no. Aquí estoy explicando el por qué no. Estoy diciendo que el Papa Francisco es el 112, pero que él está dando ese indicio de que después de él se acerca el 13, el Papa del Apocalipsis capítulo 13, ¿sí? Ojo, yo decía este año 2022, curiosamente el 6 de junio de 2022, que representa el 666, yo considero que este año como el año 666 o el año 13. ¿Por qué el año 13? Si tú también te vas al 13 de marzo de 2022 y sumas los números, la pura numerología, te va a dar como resultado 13. Muchos me dirán, oye, pero el Papa Francisco no terminó su pontificado el 13 de marzo de 2022. Ya lo sé, por eso te estoy diciendo que simplemente estoy apuntalando a que este año, tanto, digámoslo así, en la numerología, podríamos decir que estamos viviendo el año 600, o que comience el año 666 y que comience el año 13. Para que me entiendas, el año 666 del anticristo y el año 13 del antipapa. ¿Sí? Repito, no te estoy diciendo que el antipapa entró el 13 de marzo de 2022 porque sigue el Papa Francisco en turno. No te estoy diciendo tampoco que el 6 de junio de 2022 entre el anticristo. ¿Por qué? Porque todavía no entramos en los sucesos de la tribulación y no se va a dar así, puesto que todavía faltan muchos acontecimientos que ahorita vamos a desglosar para que venga esto. Pero a lo que voy estamos, digámoslo así, para mí esta es la apertura de estos acontecimientos fuertes. ¿Por qué? Por los años, por este año en especial que para mí inicia esto y se van a venir los acontecimientos fuertes. ¿Cuándo? No sé, fechas no vamos a dar. Ojo, estamos simplemente interpretando o dando señales de la numerología. No estamos diciendo que esos días va a pasar algo exactamente. Tan es así que no pasó nada el 13 de marzo de 2022. Ojo, entonces, bueno, ¿qué más? Quería compartirles eso. Y pues bueno, ahora sí vámonos al resumen, porque me interesa esta parte del resumen. Sobre todo porque hay muchas personas que la verdad están cayendo en cosas que no son buenas. Yo no quiero que te confundas. Vamos a aterrizar algo. Primer pregunta, ¿el Papa Francisco es Pedro el Romano? El Papa Francisco sí es Pedro el Romano. Por lo que ya te dije, no consideres a los antipapas si fueron antipapas o no. San Malaquías no menciona eso y solamente Dios puede juzgar y saber si fueron, digámoslo así, fueron antipapas o no. Nosotros no lo sabemos y no podemos creerle, aunque sea un papa que haya dicho que otro fue antipapa, simplemente fue un error de él como humano y listo. Porque él, aunque sea papa, no es juez para juzgar a otro de antipapa. Listo. Con esto aclaro, y todos aquellos que te digan que la silla petrina ha tenido antipapas, no les creas, porque ellos no son dioses para juzgar. Entonces debemos nosotros de acoplarnos a lo que la profecía nos está diciendo ahorita de San Malaquías. El Papa 112 es el Papa Francisco, Petrus Romanus o Pedro el Romano. Listo. Vamos con otra excusa que yo quiero aclararla para que te quede claro. Ya lo dije desde el principio del video, pero ahorita lo voy a hacer claro, porque si no te vas a confundir y no quiero eso. Puedes ser engañado. Falta mucho para que Pedro el Romano aparezca porque es el Papa del fin del mundo. Ya aclaramos eso ahorita con la explicación que dimos. No es el fin del mundo.
ahorita vamos a vivir el fin de los tiempos, es el Papa, Pedro el Romano es el Papa del fin de los tiempos, no es el Papa del fin del mundo, y aquel que te diga eso, debes de darle esta explicación o mostrarle este video para que aprenda algo. Después, Pedro el Romano es el antipapa del Apocalipsis capítulo 13, la bestia que emerge de la tierra. Falso, falso, ¿por qué? Porque ya mencionamos que este papa del Apocalipsis capítulo 13 va a ser el papa 113. ¿Quieres ponerle una numerología? 113 según San Malaquías, el 113. Según la numerología normal sería el 267, me parece, 267. Entonces, como le veas, el antipapa 113 del Apocalipsis capítulo 13, ¿sí? Ese va a ser el antipapa, pero ese ya no es Pedro el Romano, ese va a ser el antipapa que te va a engañar y el que aparentemente te va a guiar en los 3 días de oscuridad, porque por ahí vi un video, y ya no voy a mencionar aquí a personas, yo ya se los dije, personas que hablen mal del Papa, que estén en contra del Papa, que digan algo malo del Papa. O sea, una cosa es que tú menciones los errores como yo los he venido anunciando, y otra cosa, y no estar de acuerdo en ellos, repito rápidamente, como el piquete, como la Pachamama, como el sínodo de las familias, por las cosas que ya habíamos platicado. ¿Qué más? Habrá algunas otras, el cierre de iglesias en Semana Santa de 2020. O sea, hay cosas que en lo personal, lo de la invitación nuevamente a comulgar en la mano, hay cosas que yo no comparto, sí, pero que no por eso lo estoy juzgando, estoy llorando por él. Y sin embargo, yo considero que a pesar de esos errores que está cometiendo, es el vicario de nuestro Señor Jesucristo, porque le creo las profecías, pero sobre todo porque le creo a la Biblia. Apocalipsis capítulo 13, solamente va a gobernar el antipapa 42 meses, 3 años y medio. Y repito, y esto lo voy a repetir y no me voy a cansar nunca, solo el Papa Francisco lleva ya 9 años de pontificado, por lo tanto, no es el Papa del Apocalipsis capítulo 13, el antipapa, perdón, del Apocalipsis 13. No puede ser él, bajo ningún motivo. Que cometa errores, sí, como lo hizo Pablo VI, Juan 23, con lo de los concilios, el concilio el concilio del Vaticano II, ¿sí? Si se me estaba olvidando el nombre, pero a lo que voy es, independientemente de que no estemos de acuerdo en algunas cosas, no por eso los hace, repito, yo no los puedo catalogar de antipapas porque yo no soy juez para decir eso, aunque no me gusten algunas cosas o no comparta cosas que ellos pues hacen, ¿no? Entonces, ojo, ¿qué otra cosa? Todavía falta más para que llegue Pedro el Romano porque han existido antipapas. Y si así consideramos esto, el Papa Benedicto XVI sería el Papa 101. ¿Ya quedó claro? Nosotros no podemos decir eso. El Papa Benedicto XVI es el número 111 y el Papa 112 es Pedro el Romano, el Papa Francisco. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. ¿Ok? Y por último, sobre los 3 días de oscuridad. Repito esto y ya no lo aclaré bien, o sea, me salí un poquito del tema. Esta parte me preocupa porque hay un video que está circulando donde se menciona que Pedro el Romano los va a guiar en los 3 días de oscuridad. Eso es falso. ¿Por qué? Porque no va a haber, o sea, el Papa que va a guiar, entre comillas, en los 3 días de oscuridad, va a ser el antipapa, pero a los marcados con el número de la bestia, con el microchip, y los va a guiar, pero al infierno, no los va a guiar al cielo. Entonces, ojo, que no caigas en este tipo de errores, porque la profecía de San Malaquías es muy clara, y con esta explicación, ya si de plano dudas, pues que Dios te bendiga, porque la verdad no sé, o sea, no sé en dónde tienes la cabeza, no sé realmente por qué te aferras a algo que es muy claro, y pues bueno, nada más vamos a hacer oración por este tipo de personas que está tratando de desvirtuar. Sobre todo yo le voy más a que debido a los, digámoslo así, recordemos que vimos las logias de los masones, que son los medios de comunicación, que como tanto le andan tirando al Papa por algún error, lo que tú quieras, pero eso inmediatamente el católico no preparado y menos y sobre todo un protestante, ya ven como si es el antipapa, el Papa Francisco, ya ven como si él es el de la bestia. Entonces evitemos este tipo de cosas. El falso profeta, otra cosa, y se los mencioné yo la otra vez,
el falso profeta, que va a ser el antipapa 113, va a hacer descender fuego del cielo por obra aparentemente del anticristo, porque él le va a dar el poder para que descienda fuego del cielo, y después el antipapa diga a las personas: ven cómo él sí tiene poder y tiene autoridad para decirme que yo haga esto y lo hago en nombre de él. Entonces adórenlo todos y pónganse el microchip y hagan una estatua y adoren a la bestia. Obviamente no le va a decir así, ¿verdad? Pero, o sea, con el nombre de la bestia no le va a decir, pero finalmente va a ser algo similar. Entonces, con esto, con estos puntos, quiero que esto pues quede claro, y vamos rápidamente al resumen. San Malaquías describe el término del pontificado, que es el fin de los tiempos. Esto ya quedó claro. Otra cosa con la que aquí me voy a detener: la beata Ana Catalina Emmerich menciona dos iglesias, una falsa y una verdadera, y menciona también dos papas, un antipapa y un falso y uno verdadero. Y aquí es donde también hay mucha confusión, porque por eso muchos dicen: es que falta mucho todavía para que aparezca esto, y dan otra interpretación que, bueno, como lo digo yo en esta parte, pues a muchos tendremos, como son profecías, generalmente unos entendemos una cosa, otros entienden otra, y en fin, escucha tú mi video y quédate con lo mejor. Si tú crees que estoy equivocado, pues bueno, cada quien, o yo lo hago porque a mí la verdad sí me preocupa la gente que, o sea, que se vaya a perder, porque, o sea, no se pierde nada más aquí, va a perderse tanto aquí como en el infierno. Y entonces no, o sea, yo en lo personal no soy de esa idea, sino de ayudarlos. Ojo, esta profecía de la beata Ana Catalina Emmerich la estamos viendo ahorita, la falsa iglesia y la verdadera. La verdadera con los sacerdotes que están haciendo las cosas que nuestro Señor ha dicho, que se apegan a la doctrina. Por ejemplo, ahorita hay sacerdotes que están dando comunión de rodillas y en la boca, a pesar de el bicho. Entonces, independientemente de eso, hay por ejemplo, otro tipo de parroquias donde se está dando en la mano, que para mí no, porque eso te va a llevar a formar parte de la falsa iglesia. Y ya lo vimos, y lo voy a volver a hacer un video de eso, porque me preocuparon las preguntas que me dejaron en ese video. Entonces a lo que voy es: yo sin duda ni temor, estoy seguro de que este tipo de personas, tanto laicos como sacerdotes, pueden perderse. Y no es que yo lo diga, nuestra Madre en la Salet ha dicho que muchos consagrados van a perderse y van a perder a muchas almas con ellos. Y hoy lo estamos viendo, tan solo con el hecho de la comunión, estamos viendo ahí la falsa iglesia y la verdadera iglesia. Y así lo digo, ¿eh? Habrá algunos buenos sacerdotes que a pesar de todo le estén dando en la mano por obediencia, pero ese tema lo vamos a aclarar en el video que corresponda, que ya viene, en 1 o 2 videos más. Bien, entonces, ojo, esto de la falsa iglesia y la verdadera la estamos teniendo. Lo del papa verdadero y el papa falso no se refiere al papa Francisco y al papa Benedicto. Ya lo dijimos. Para mí ahorita, y esa es una opinión mía, a ver, ustedes sabrán, ¿no?, que me comparten en sus comentarios. El Papa 111 es el Papa Benedicto XVI, el Papa 112 es el Papa Francisco, y el Papa, o más bien aquí ya el antipapa 113, ahora sí podemos decir, yo sí me puedo atrever a decir eso. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras lo mencionan, y no lo voy a mencionar como, o más bien no lo voy a mencionar como antipapa, sino como el falso profeta, es el 113. Te voy a decir algo, tendríamos ya 3 ahorita. Recordemos que las profecías de Margarita del Llano nos mencionan dos cosas. Dos cosas nos mencionan las profecías de Margarita del Llano. Primero, que el Papa Francisco y el Papa Benedicto no son esos dos papas de los que habla la beata Ana Catalina Emmerich, el verdadero y el falso. Ella nos menciona a través de nuestro Señor Jesucristo que son los dos vicarios de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que el otro, que es el que ya está dentro de los futuros cardenales papables, ese va a ser el 113. Ese va a ser el falso, digámoslo así, porque lo menciona la Biblia, no lo estoy diciendo yo y no es palabra mía. La Biblia menciona de un falso profeta que va a sentarse en la silla petrina. Con la profecía del padre Michel y de San Malaquías lo tenemos claro. Entonces, ojo, está hablando esta parte de Ana Catalina Emmerich, de las dos iglesias, verdadera y falsa, y del Papa verdadero y del Papa falso. Está hablando digámoslo así, del Papa falso, que aún no ha sido elegido en cónclave, ¿sí? Pero que ya está en los futuros cardenales papables. Ahorita,
y el verdadero es el Papa Francisco, ¿ok? Entonces, ahí es la explicación. El que lo quiere tomar, que lo tome; el que quiera perderse, que tome lo que considere. Después tenemos otra cosa. La Beata Ana Catalina Emmerich menciona un nuevo papa. Claro, también esto. La Beata Ana Catalina Emmerich, también aquí, aquí digámoslo así, respaldamos o nos vamos a esta parte donde ella menciona que va a haber un nuevo papa. Un papa fuerte, un papa joven, de hecho ella lo menciona así. Ya entraremos a las profecías de ella. Y nada, o sea, lo que voy es que dentro de los 1000 años de paz va a haber nuevos pontificados. Claro que los va a haber. Ya la Beata Ana Catalina Emmerich mínimo nos menciona el que va a ser después de los 3 días de oscuridad, de los 3 años y medio del gobierno del anticristo. Ella nos menciona las características de ese papa. Bien, ahora San Malaquías menciona papas de la Iglesia Santa. Claro, aquí lo que les mencionaba, San Malaquías, cuando tiene él la profecía, él simplemente no menciona si es un antipapa o si es un papa bueno, digámoslo así. Para él todos son papas porque se sientan en la silla petrina y punto. Ahora, ¿qué otras señales que nos indican que Pedro es Pedro el Romano? Pues nada, que estamos en tribulación. El padre Michel nos menciona que en 2020 comenzó la tribulación porque se lo revela el Padre Yahvé, nuestro Padre eterno Yahvé. También, ¿por qué vemos esto? Porque empieza la guerra. Hemos empezado con la guerra entre, pues ya saben, ¿no?, los países de Oriente. ¿Qué otra cosa? Es porque estamos nosotros creyendo que Pedro el Romano es este papa del que menciona el tercer secreto de Fátima y del que menciona San Malaquías y el que menciona la Beata Ana Catalina Emmerich. ¿Por qué? La profecía del padre Michel también menciona eso y dice que Trump ha perdido, ¿no? La pérdida de Donald Trump es otra de las cosas por las que ya podemos decir que Pedro Romano es el Papa Francisco. Cierre de iglesias en 2020 en Semana Santa, profetizado y cumplido también. Carne prefabricada en mercados a partir de 2020 también está. El piquete como parte de la marca de la bestia también. Ya también salió el microchip en Suecia e inclusive están mencionando que ya tiene el papelito que te dan cuando te picas. El papelito ya está en ese chip. Entonces, ojo, estamos teniendo ya cumplimiento de las profecías, para que no vayan a pensar que, o sea, Pedro el Romano todavía está lejísimos. No, Pedro Romano es el Papa Francisco. ¿Qué más tenemos ahorita? Pues bueno, tenemos la peste con esta, tan solo con una, la tenemos desde 2020, perdón, y no ha parado. Hemos tenido temblores, inundaciones, erupciones volcánicas, el volcán de La Palma, hambrunas. Algunos me van a decir, oye, pero es que esto siempre ha pasado. Sí, el detalle es que ahorita está pasando con más frecuencia y no teníamos la peste, déjame decirles. Para aquellos que quieran justificarse y decir que todavía falta mucho, no te engañes. Entre más pronto aceptes la profecía, más pronto podrás preparar tu alma para lo que viene. ¿Qué más? Tenemos esta cosa este punto que para mí es importante. El 26 de enero de 2014... Curiosamente, a finales de 2013, en noviembre, ya había conflicto. Digo, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha venido desde hace ya 100 años, pero aquí algo curioso. El Papa Francisco inicia su pontificado en marzo de 2013 y por noviembre de 2013, a finales de ese año, empieza nuevamente el conflicto entre Ucrania y Rusia. Curiosamente, en el año de inicio del pontificado del Papa Francisco, y lo que yo les decía, curiosamente, ahorita en 2022 estamos empezando nuevamente el conflicto, entre Rusia y Ucrania, ¿no? O sea, como dando lo que les mencionaba yo de los presagios, ¿no? De las señales de los años, de la numerología, que pudiésemos estar pensando que ya queda poco tiempo para el Papa Francisco y el Papa Benedicto, porque los dos van a ser mártires. Esto como que sí nos da, finalmente es como una señal, una alerta en el espíritu que nos dice como que esto ya viene pronto, ¿no? Ya pronto termina el pontificado del Papa por este tipo de señales.
Una última cosa, recordemos que el 26 de enero de 2014 el Papa ofrece una misa por la paz en Ucrania, ¿sí? Y en esta misa dos niños ucranianos sueltan dos palomas. Estas dos palomas que finalmente representan la paz, ¿sí? La paz, recordemos que una paloma es esto, la representación de la paz. Son atacadas por un cuervo y una gaviota, me parece. Son atacadas. Esto, ¿qué es lo que también está representando esta parte, no? Cómo desde ese momento se ve que finalmente lo que ahorita estamos viendo, el ataque a las palomas que finalmente representan la paz, el ataque a las palomas que representan la paz es la guerra. A través del cuervo y de este otro animal, pues se puede ver que no quieren que haya paz en el mundo, entonces por eso el ataque a las palomas. Eso se vio, eso está televisado, lo puedes tú ver. Pon la misa de ese día, 26 de enero de 2014, del Papa Francisco, y te vas a dar cuenta de ese suceso. Entonces, ese tipo de cosas también representan lo que ahorita estamos viendo, que no iba a detenerse pues la guerra entre Rusia y Ucrania, y lo estamos viendo ahorita, independientemente de la consagración. Recuerda que nuestra madre dijo que se hizo la consagración, pero tarde, porque la guerra ya ha comenzado. Ahora, una última cosa, esto también puede representar, este ataque de las palomas, puede representar también esto que les voy a mencionar, el ataque o la muerte de los dos papas. ¿Por qué? Las palomas son de color blanca, el blanco representa un signo de paz, ¿no? De armonía. Y ojo, fíjate cómo los papas, tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto XVI, su vestimenta es de color blanca, curiosamente como las palomas. Y así como van a ser, digámoslo para mí, están siendo atacados ahorita tanto por el antipapa y como por el anticristo. Estos dos personajes del Apocalipsis, las dos bestias, si no le quieres llamar por lo que te dije o por catalogar de antipapa algo, no te preocupes, no nos metemos en esta parte, que Dios sea el que juzgue, de las dos bestias, la bestia que emerge del mar y la bestia que emerge de la tierra. Van a atacar tanto al Papa Benedicto como al Papa Francisco, porque no los quieren, porque ellos son, digámoslo así, los que están reteniendo la paz en el mundo para que no se agudice esto. Pero finalmente lo vamos a tener, ya está profetizado, y pues bueno, simplemente vamos a esperar el tiempo en el que vaya a venir todo esto. De mi parte es todo, espero que te haya gustado el video, pero que sobre todo lo compartas para que más gente se entere de que Pedro el Romano es el Papa Francisco. Si quedan algunas dudas, déjamelos en los comentarios, vamos a ir aclarando dudas, vamos a procurar hacer videos, ya voy a hacer un video de preguntas y respuestas nuevamente, todavía no, pero voy a ir analizando si hay muchas dudas de acuerdo a estos temas, por ejemplo el de la comunión en la mano, que me dejo muy triste porque tengo que hacer un video sobre preguntas y respuestas de eso. Pero bueno, en fin, ahorita el tema es Pedro el Romano y nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.